Saludos cordiales a todos y todas una vez más aquí en las charlas de FacMac, donde procuramos siempre encontrar puntos de vista interesantes y enfoques originales, es decir, que no están mediatizados, que vienen a contarnos la verdad para que estemos informados, para que nosotros podamos organizar nuestra propia opinión, no en base a lo que uno dice o a lo que a otro le parece, sino en base a las fuentes originales. Hoy especialmente estamos muy orgullosos porque viene a hablar con nosotros Veridiana Alimonti, que es la directora asociada de políticas de Latinoamérica en la Electronic Frontier Foundation, también conocida como EFF, y para nosotros que andamos por la calle, la EFF. Le voy a saludar porque no sé si habré dicho su cargo bien o sus responsabilidades bien, entonces ya sabéis que yo en estas cosas prefiero que lo digan ellos y tengo muchas ganas de hablar con ella porque es toda una oportunidad tener a alguien que está en el frente, ahí en primera línea, escuchando cómo silban las balas, intentando ayudar a nosotros, pobres ciudadanos, a esquivarlas. Veridiana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por venir a las charlas de FacMac. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Alf. Es un gusto estar con ustedes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes también. Sí, bueno, me ha presentado muy bien. Soy la directora asociada de Políticas para Latinoamérica de la Electronic Frontier Foundation, la EFF. Y en esto trabajo con distintas organizaciones en la región en temas de libertad de expresión, privacidad, protección de datos. Hacemos investigaciones, incidencia en políticas públicas en distintos temas y bueno, estamos acá para hablar de las cuestiones de privacidad y es un gusto poder platicar sobre esto. Vale, lo primero, porque claro, nosotros leemos que la EFF ha hecho esto o ha denunciado aquello y nos parece que es una organización poderosa, pero en su nombre dice que es una fundación, así que deduzco que funciona a base de donaciones o de aportaciones de miembros, ¿no? Sí, la AFF es una asociación sin fines de lucro y que recibe donaciones de sus miembros, asociados, los que tienen interés de conocer más y ser donantes y bueno, estén invitados a acceder a nuestro sitio iff.org. También, claro, recibimos recursos de cooperación internacional con organizaciones que financian trabajos en derechos y tecnología, ¿no? Y en esta frente hacemos trabajo en distintos temas, desde la creatividad e innovación, la libertad de expresión, la privacidad. Hemos seguido muy de cerca las revelaciones sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hemos ingresado con acciones en contra del gobierno y por sus agencias y empresas de telecomunicaciones en este espionaje, entre otros puntos. La FF existe desde el inicio de los años 90, tratando de los temas de la garantía de derechos en el uso y desarrollo de tecnologías de comunicación y digitales, y está basada en los Estados Unidos, pero tiene personas haciendo trabajo en distintas partes del mundo en colaboración con organizaciones como yo en América Latina, en Europa y también en el Oriente Medio. Así, tú que llevas la parte de América Latina, ¿qué acciones así notables que tú digas, pues mira, esto es destacado, que ha hecho la EFF, se ha personado para intentar corregir? Sí, desde 2015, uno de los proyectos que tenemos con organizaciones aliadas en América Latina es un proyecto que se llama ¿Quién defiende tus datos?, que es inspirado en una investigación que la IFF ha empezado con empresas de Internet y telecomunicaciones en 2011, que se llamaba Who Has Your Back? Y en 2015 empezamos un proyecto similar, pero adaptado a realidades locales en cada país en que actuamos, que se llama ¿Quién defiende tus datos? En Colombia el informe se llama ¿Dónde están mis datos? Y que impulsa empresas de telecomunicaciones en algunas partes como España, que también hace parte del proyecto, también
otras empresas de Internet que hacen aplicativos de cuestiones específicas, siempre que tenga una competencia local en que se pueda impulsar una competencia en favor de la privacidad de los usuarios. Entonces, este proyecto que hasta el momento estamos en 8 países de América Latina y España, busca e impulsa mejores prácticas de las empresas de telecomunicaciones en términos de transparencia con relación a su colaboración con agencias de investigación y fuerzas de la ley, y también con cuestiones relativas a protección de datos. Entonces, este es un proyecto muy interesante que se puede también encontrar en el sitio de la EFF, y lo que vemos en los distintos reportes desde 2015 es que, bueno, siempre es así, ¿no? Hemos avanzado en muchos temas, incluso con la aprobación de leyes de protección de datos en la región. En España, bueno, ya tenía la directiva y ahora tiene el reglamento europeo, pero más recientemente algunos países de la región ya tenían hace un tiempo legislaciones de protección de datos y otros han aprobado más recientemente, como Panamá o Brasil, ¿no? Entonces, vemos avances en sus políticas de privacidad o de protección de datos y la transparencia en sus prácticas, pero todavía hay mucho que avanzar, principalmente con relación a la transparencia en términos de cómo colaboran con agencias de investigación. Sí, porque yo te oigo decir proveedores de Internet y privacidad de datos, y a mí me parece que esas dos cosas no pueden ir en la misma frase, porque si hay algún pirata, pero además profesional y establecido y bendecido, y que además lo hacen con toda la impunidad, son los proveedores de Internet, los operadores telefónicos, etcétera, etcétera. Eso es o sea, no sé si conocer la expresión, pero es un mangoneo, que quiere decir que hacen lo que les da la gana con los datos y nadie nunca parece meterles mano, ni... o sea, yo recibo SMS de empresas de las que nunca he sido cliente, me han cobrado de más en distintos operadores, que luego unos no me han devuelto, otros me han devuelto más tarde, y siempre la excusa era la misma. Uy, ha sido un error de facturación, como si fuera un señor que está en el sótano 3 escribiendo allí a mano los números y se pudiera equivocar en la suma, ¿no? Entonces, bueno, realmente que me digas que los proveedores de Internet están participando en un estudio sobre la transparencia y la privacidad, yo creo que desde aquí ahora entiendo qué es ese ruido que oía, son sus carcajadas. Porque se ríen cada vez que alguien les dice, vamos a hacer un estudio sobre la privacidad. Sí, venga, nosotros participamos, ¿qué queréis? A ver, bueno, nosotros y muchas otras organizaciones trabajan desde hace mucho para que estos retos se puedan, para que estos retos que se pueda lidiar con estos retos, de que caminemos en dirección a que, a que las dos palabras, ¿no? Los dos temas, la defensa de la privacidad y operadores de comunicaciones, puedan estar en la misma frase, ¿no? Claro que esto, y con el desarrollo y el avance de la tecnología, esto cada día nos pone distintos y nuevos desafíos, ¿no? En lo que esto quiere decir o lo que plantea nosotros en términos de lo que es necesario para que los dos puedan caminar juntos. Y en esta investigación lo que hacemos es también abrir un canal, ¿no? de presión con las empresas y crear una competencia en este sentido. Entonces, lo que vemos es claro, cuando también existe una regulación en este punto, se tienen otros mecanismos en que se pueden utilizar para garantizar una regulación que establezca, por ejemplo, derechos del usuario con relación a lo que se puede acceder o lo que se debe informar con relación a este tratamiento de datos en un marco de protección de datos. Marcos de privacidad tienen protecciones en términos de investigaciones, órdenes judiciales para acceder a los datos, pero incluso cuando las órdenes judiciales existen, pueden tener abusos y esto, bueno, podemos discutir en el contexto de España con Pegasus también, ¿no?
Pero, pero esto, lo que podemos ver es que de manera general, algunos avances en términos de transparencia, por ejemplo, han empezado a existir desde que este tipo de presiones se han empezado a hacer por estas organizaciones. Hoy, empresas como Telefónica, que está basada en España, pero que tiene actuación en distintos países de América Latina, publican informes anuales de transparencia con relación a cómo colaboran con agencias de investigación, con informes estadísticos de cuántos datos han entregado en marco de investigaciones. También vemos como parte de este proyecto casos importantes. En Brasil, por ejemplo, tenemos en los distintos reportes que se han hecho en Brasil, tenemos casos, ejemplos de acciones judiciales que empresas de telecomunicaciones han ingresado para considerar leyes que son demasiado amplias en términos de acceso a datos por fuerzas de la ley desproporcionadas. Entonces, para que estas leyes o regulaciones fueran consideradas desproporcionadas o inconstitucionales, o incluso que desafían solicitudes específicas de datos por el gobierno que también sean desproporcionadas. Por ejemplo, cuando piden acceso a una base masiva de datos y no a blancos específicos y determinados en una investigación. Esto se puede ver. Claro que nosotros sabemos que existe un mercado de datos y una serie de prácticas abusivas de recolección y tratamiento de datos, y esto tiene que vir a la luz, porque cuando esto pasa ya tenemos también en muchas partes regulaciones de protección de datos y autoridades de supervisión con, claro, también sus desafíos en términos de fondos, en términos de estructura para hacer una supervisión correcta y lo que sea. Pero cuando estos abusos vienen a la luz, ya tenemos en muchas partes también un marco legal que nos ayuda a enfrentarlas y a buscar responsabilidades por parte de las empresas que lo hacen, ¿no? Y todavía estamos avanzando y como sabemos, tampoco la regulación es capaz de responder a todo en una velocidad que es la velocidad de la tecnología. También por eso buscamos impulsar mejores prácticas en este sentido y llamar públicamente a las empresas que lo hacen mal, pero también reconocer públicamente a las empresas que lo hacen bien o mejor, ¿no? Bien, para hacer en todo bien todavía tienen mucho que caminar, pero hay las que hacen mejor y hay las que hacen peor. Y lo que vemos también en este proyecto es que muchas veces las empresas pueden hacerlo bien en un país y no tener la misma práctica en otro país, aunque sean del mismo grupo. Lo que también es un reto, ¿no? En tener como un balance en los compromisos que tienen en todos los países en que operan. Pero al final lo que planea sobre toda esta conversación es la indefensión de nosotros los usuarios, que al final, si utilizas un servicio en Internet, se van a apropiar de tus datos. Si te descuidas, tu operador de telefonía o de datos te va a choricear los datos, el otro va a intentar trazar tus trayectos a través de Internet, tus rutas, para intentar comerciar con ellos. Al final, hagamos lo que hagamos, ¿estamos perdidos? O sea, ¿quién defiende al ciudadano en esto? Aparte de la EFF, que hace lo que puede. Sí, bueno, creo que tenemos un punto fundamental en esto que dices, es el hecho de que cada vez más nuestra vida, nuestros hábitos diarios están intermediados por tecnologías, ¿no? Tecnologías que recolectan y tratan nuestros datos. Entonces, esto nos coloca en este escenario en que vivimos hoy de lo que, bueno, que se llama de Big Data, y la recolección masiva de datos en todo lo que hacemos, ¿no? Con distintos señales de nuestras relaciones, de nuestros movimientos, de nuestros intereses, y
y bueno, nuestras opiniones o creencias políticas, religiosas o lo que sea. Así que esto es un punto fundamental en que si por un lado hay un discurso de que la tecnología ha llevado a la posibilidad de prácticas que parecen más ocultas, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de la discusión de ciberdelitos, el hecho es que la tecnología ha en verdad llevado a que nuestras actividades diarias estén cada vez más monitoreadas, ¿no? Y sean posible, y sea mucho más fácil y sea mucho más fácil poder traquearlas, rastrearlas. Y muchas veces se lidia con esto de una manera natural, se naturaliza esto, ¿no? Entonces, si es posible monitorear todos los datos de geolocalización de un dispositivo móvil en tiempo real, porque ahora la tecnología lo permite, entonces lo vamos a hacer, ¿no? En una investigación. Y, por ejemplo, vemos que en Perú hay un decreto ley que permite el monitoreo de la geolocalización de blancos en tiempo real, que antes se establecía solamente en casos de flagrante delito y ahora, más recientemente, en un cambio legislativo, se ha ampliado para muchos otros crímenes, no solamente en situaciones de flagrante delito. Entonces, lo que vemos también es una tendencia de empezar a hacer investigaciones en que no se investiga un blanco específico, pero por ejemplo, si pide a Google o a una empresa de telecomunicaciones que pasen todos los datos o que se identifique todos los dispositivos móviles que estaban en una determinada área en un determinado momento en que un crimen se ha cometido, ¿no? Y ahí se parte de la investigación, no parte de blancos específicos, pero parte de una masa de datos para ahí intentar encontrar una aguja en el pajar, ¿no? Y esto tiene que ver con la discusión de la proporcionalidad y la necesidad de acceso a datos en investigaciones. Desde hace muchos años, ya en 2013, y hemos hecho en una coalición de organizaciones de la sociedad civil la elaboración de lo que hemos llamado los principios necesarios y proporcionados en el contexto de la vigilancia de las comunicaciones, aplicando estándares internacionales de derechos humanos para la vigilancia de las comunicaciones. De ellos se pueden acceder también en línea, se puede buscar por ellos, es necessaryandproportionate.org, y los materiales ahí también están en español, en que se trata justo de cómo se debe hacerlo de una manera que esté de acorde con estándares internacionales de derechos humanos, que tiene que ver, para iniciar, con el hecho de que debe estar como autorizado por la ley de una manera clara y específica, y en muchos casos medidas de vigilancia que vemos utilizadas en América Latina ni siquiera tienen este primer paso, ¿no? De estar claramente autorizadas en la ley, precisamente autorizadas en la ley. Después de esto vemos cuestiones de necesidad, proporcionalidad, y también como parte de esto que tiene que ver con el estado de indefensión que comentabas, es que una parte fundamental en esta discusión y en la aplicación de estándares de derechos humanos al acceso a datos en investigaciones y a la vigilancia son justamente los mecanismos de control, ¿no? Entonces, mecanismos de transparencia con relación a, por ejemplo, qué tipos de tecnología el Estado contrata, cómo se las utiliza, ¿no? Mecanismos de supervisión pública, sea con entidades, instituciones de supervisión como Autoridad de Protección de Datos, o mecanismos legislativos de control de actividades de vigilancia, autorización judicial, pero también la posibilidad de una supervisión pública por la sociedad con relación a las informaciones que se divulgan, ¿no? Y que se ponen a disposición del público por también las obligaciones de transparencia del Estado. Y un punto que hemos tratado mucho y que también hacen parte de los informes que hacemos en este proyecto de Quién defiende tus datos, y que es controvertido, es el derecho a la notificación de los blancos de vigilancia,
¿no? Ya en los estándares internacionales de derechos humanos, esto ya está en distintas decisiones, incluso del Tribunal de Justicia Europeo, pasajes que afirman, de la Unión Europea, ¿no? Pasajes que afirman la importancia y el deber del Estado de notificar quiénes han sido blancos de medidas de vigilancia, porque en casos de abuso ellos no deben poder tener, ellos tienen el derecho a un recurso efectivo en caso de violación de sus derechos, ¿no? Y como parte de este proyecto de Quien Defiende Tus Datos, algo que impulsamos o buscamos impulsar de las empresas son sus compromisos de notificar a los usuarios cuando los gobiernos hayan solicitado sus datos. Como lo vemos, es la obligación de notificar sería de los estados, pero los estados tampoco deberían impedir o prohibir que las empresas lo hicieran. Pero esto todavía es algo que pasa muy a menudo, es algo muy raro. También porque las empresas no quieren ponerse en esta situación no quieren poner en esta situación delante de los estados, ¿no? Muchas veces también porque los estados, incluso en España, tienen legislaciones de secreto con relación a investigación criminal, por ejemplo, que son extremadamente amplias en la manera como se establece el secreto y no se queda claro cuándo la empresa podría hacerlo de una manera que no sería responsabilizada. Pero también en esto tenemos que avanzar, porque si no se sabe que has sido blanco de una injerencia ilegal en tu privacidad, ¿cómo vas a hacer algo en relación a esto? O cómo los mecanismos de defensa y supervisión pueden hacer algo en relación a esto. Un caso interesante que hemos participado en un amicus frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy recientemente, ha sido un amicus entre la FF, la organización Artículo 19, Fundación Carisma y Privacy International, y hemos sido representados por la Clínica Jurídica Internacional de Derechos Humanos de Berkeley. Es un caso de vigilancia ilegal en Colombia de los miembros del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y de miembros de sus familias, en que esta discusión está puesta, ¿no? Si por un lado el Estado colombiano afirma que la ley de inteligencia ahí establece las garantías necesarias para las actividades de vigilancia, nuestro amicus demuestra que la ley es muy falla en este sentido y que de hecho los miembros de este colectivo han sido vigilados de manera abusiva y arbitraria en términos de estándares internacionales de derechos humanos desde hace mucho, incluso después de la aprobación de la ley. Y una de las cosas que se discute en este caso es la dificultad de saber que ha sido blanco de una vigilancia ilegal y la insuficiencia de los mecanismos de control que existen en el Estado para hacerlo. Así que lo que podemos hacer es estarnos siempre vigilantes en nuestra vigilancia con relación a la vigilancia y instar, sea las empresas, sea los mecanismos de control, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros, a que avancemos en la protección de nuestros derechos que están garantizados en distintos diplomas. A ver, tengo dos preguntas. La primera es, ¿a qué distancia estamos de que los gobiernos se conviertan en una organización hostil para los ciudadanos? Es decir, que su afán de control y de seguimiento de los ciudadanos vaya más allá de cualquier razonamiento y simplemente lo hagan para tenernos en su poder. Esto va desde el poner cámaras por todas las calles a monitorear las señales de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas actividades que desconexas, si no las conectas, podrían parecer inofensivas, pero que a la hora de la verdad, si alguien quisiera, podría establecer perfectamente pues las actividades de todo un día de una persona simplemente recurriendo a las distintas tecnologías que ya están disponibles y a las que tiene acceso como poder. Sí. Hoy, con las tecnologías de comunicación que tenemos, el hecho y el uso de softwares espía como Pegasus es un ejemplo cabal de esto.
tenemos cada vez más instrumentos más pervasivos e invasivos en términos de las informaciones que se pueden recabar sobre una persona y las maneras o grupos, ¿no? Comunidades y maneras de tratarlas. Así que las capacidades tecnológicas para esta amenaza ya existen y ya están en utilización, ¿no? Lo que es necesario y un punto fundamental, tenemos también, ¿no?, límites importantes y que son con frecuencia puestos en peligro, que buscan justo crear límites incluso tecnológicos, embarcados en la tecnología a estas capacidades de vigilancia. Uno de ellos es el cifrado de extremo a extremo, que en el caso del uso de malware, desafortunadamente, cuando se tiene acceso al dispositivo de la persona, los mensajes ya están ahí descifrados, ¿no? Pero si se busca pinchar una comunicación en el momento que se está transmitiendo o por los servidores de los intermediarios como parte de esta comunicación y no en las puntas de la comunicación, que sería el dispositivo del usuario. Si se busca pinchar la comunicación en el camino, el cifrado de extremo a extremo es es una protección arquitectural a la privacidad que se ve con frecuencia amenazada por intentos regulatorios, ¿no? Incluso en una discusión que tenemos ahora en la Unión Europea, en que la FF con otras organizaciones también están siguiendo con relación a la posibilidad de crear, de socavar garantías del cifrado de extremo a extremo, porque uno de sus principios fundamentales es que nadie, más allá de las puntas de una comunicación, pueda conocer el contenido de esta comunicación o pueda hacer inferencias sobre su contenido, ¿no? Bueno, esto es algo fundamental como una protección al usuario. Claro, Hay pero otra... en Estados Unidos y supongo que en muchas partes del mundo, como tú comentas en Europa también, insisten en que se deje abierta una puerta trasera, que al final lo que quiere decir es que deje de estar todo cifrado, para que cuando a ellos les apetezca saber lo que alguien ha dicho o ha recibido, puedan hacerlo sin el más mínimo esfuerzo. Exacto. Por eso hemos ya desde hace mucho también peleado en contra de iniciativas en este sentido de crear puertas traseras o iniciativas de crear mecanismos, por ejemplo, de trazabilidad de mensajes en aplicaciones que tienen cifrado de extremo a extremo. Diálogos como este que tenemos ahora son importantes para demostrar, ¿no?, la relevancia de estas tecnologías y de estas protecciones arquitecturales. Un punto importante, por ejemplo, es el cifrado también en la navegación web, y vemos una aplicación mucho mayor hoy en día que en comparación a otros años de la utilización del HTTPS, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos avances, pero los avances tienen que seguir la tecnología, que desafortunadamente camina o muchas veces camina en un sentido de explotar sus capacidades de invasibilidad, ¿no? Pero también vemos los que buscan construir y poner a disposición de los usuarios tecnologías seguras, ¿no? Con cifrado de extremo a extremo o otras garantías, empresas que invisten en esto también, ¿no? Y tenemos que garantizar que las regulaciones no impidan que estas tecnologías puedan existir, ¿no?, y estar disponibles de manera masiva a todas las usuarias y todos los usuarios. Otra cuestión interesante que creo que vale la pena compartir acá, que hace parte también de nuestro trabajo desde la EFF, es traer informaciones sobre cómo se da la vigilancia o cómo el usuario se puede proteger con relación a ella. Tenemos un sitio con muchas informaciones en este sentido, que es el Surveillance Self-Defense, que se puede acceder por el SSD
.eff.org, en que también tienen muchos contenidos en español ahí. Y cuando se ve algo que hemos publicado más recientemente ha sido informaciones sobre privacidad en dispositivos móviles, y de hecho hay muchas preocupaciones en eso, porque nuestros dispositivos móviles, los teléfonos portables, eh, tienen y recolectan muchas informaciones sobre nosotros con identificadores únicos, ¿no? Y que se pueden combinar con distintas actividades que hacemos en las distintas aplicaciones. Entonces, es muy importante, ¿no? Que también los usuarios tengan conocimiento de lo que se puede recolectar sobre nosotros y de lo que se puede hacer. Pero por otro lado, como estábamos hablando, también ya existen en muchas partes regulaciones que garantizan derechos a los usuarios en estos términos y también imponen límites a lo que se puede hacer con principios y otras reglas de protección de datos, para que esto no es solamente una responsabilidad de los usuarios de estar atentos y buscar en protegerse, pero también es una responsabilidad de las empresas en hacerlo de una manera que sea de acorde con las garantías de protección de datos y también a las autoridades de supervisión. Existe, como me preguntabas, podemos decir que existe y se impulsa un ecosistema de protección en este sentido, en términos de privacidad y otros derechos, ¿no? Sea por organizaciones de la sociedad civil, como la EFF y otras tantas, en la región. En España, nuestro aliado es la Fundación Éticas en la sociedad civil, pero también tenemos distintos órganos de fiscalización y supervisión que deben ser impulsados por la ciudadanía y por la sociedad civil para que hagan bien su trabajo y estén al lado de los ciudadanos, ¿no? Porque el Estado está siempre en esta... si por un lado el Estado tiene que estar consciente, y esto es un desafío y es un reto tremendo, ¿no? Y las instancias internacionales de derechos humanos también tienen que impulsar una conciencia con relación a esto. Cada vez más con relación a las capacidades de vigilancia que tenemos hoy, tenemos sí que impulsar un debate en relación a lo que es realmente legítimo, lo que es realmente algo que se puede utilizar, aunque con controles. Algunas tecnologías son tan invasivas, o la manera como algunas tecnologías son tan invasivas y la manera como se hace el tratamiento de datos en este contexto puede ser tan peligroso y llevar a tantos daños que algunas prácticas no se pueden permitir, sea por los estados o incluso por las empresas privadas, ¿no? ¿Qué te parecen, qué opinión te merecen las acciones que está tomando Apple en cuanto a la protección de la privacidad de los usuarios de los productos Apple? Bueno, Apple es una empresa que ha siempre señalado la protección a la privacidad como algo importante en sus productos, ¿no? Eso hace parte de su discurso, incluso para atraer a los usuarios para ampliar su participación en el mercado. Entonces, es importante, por un lado, es importante que las empresas también tengan un papel en impulsar un discurso sobre la importancia de la privacidad como parte de algo que los usuarios deben tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, deben de hecho tener una postura que sea condicente, que esté de acuerdo con su discurso. Entonces, en el episodio, por ejemplo, de Apple, un punto que hemos trabajado mucho en la EFF con otras organizaciones ha sido los intentos de Apple de también socavar el cifrado de extremo a extremo con cuestiones
con lo que nosotros llamamos de client-side scanning, que sería la posibilidad de tener un escaneo. Incluso, bueno, Apple lo buscaba hacerlo de una manera que sería en el dispositivo del usuario y lo que sea, pero para nosotros el client-side scanning también es una manera de tener acceso a un contenido que el intermediario no debería tener, ¿no? Estás hablando en este poder caso, hacer. perdona que te interrumpa, estás hablando en este caso de la iniciativa aquella que al final anuló para Exacto, detectar la pornografía infantil, etcétera, ¿no? Que exacto. el propio Entonces, sistema iba a escanear las imágenes. exacto, de escanear las imágenes de acuerdo con bases de datos de explotación sexual de crianzas y adolescentes, que es un tema, claro, que nos preocupa a todos, ¿no? Y la manera, y tenemos que buscar maneras de lidiar con temas que nos preocupan a todos, pero que no deben pasar por socavar o debilitar protecciones arquitecturales a derechos humanos, que también son protecciones importantes a la propia privacidad de crianzas y adolescentes y la garantía de sus derechos. Así que al final, con la presión que ha hecho la sociedad, Apple no ha continuado o ha suspendido el plan de implementarlo, ¿no? Y esto es importante que la empresa sea capaz de escuchar y la Y dar sociedad marcha atrás. civil ¿Sí? y dar marcha atrás, ¿no? Entonces, este ha sido un episodio importante en que distintas organizaciones se han involucrado y que hace parte de este hace parte de impulsar a que la empresa esté alineada con su discurso de protección a la privacidad. Y que es muy importante, ¿no? Que la empresa lo tenga y que se pueda presionar para que se mantenga de esta manera. Claro que también en sus dispositivos, incluso de Apple, todavía, bueno, hay distintas protecciones que Apple busca, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que nos preocupa en el contexto de la publicidad direccionada, dirigida en línea en los dispositivos móviles, es la utilización de un identificador único de los dispositivos que se llama Advertising ID, que en Apple, por ejemplo, se puede desactivar, ¿no? Pero podría no estar activado o podríamos este mercado en sí mismo cada vez más también estamos discutiendo, ¿no? La legitimidad de las prácticas de los data brokers, por ejemplo, o de cómo se ha construido toda una infraestructura de vigilancia que pasa lejos de preocupaciones de necesidad de proporcionalidad en tratamiento de datos para la publicidad comportamental en línea. Y sobre eso también hemos escrito desde la EFF y hay incluso, si después puedo compartir un enlace contigo, sobre lo que el usuario también puede hacer para desactivar este tipo de marcadores identificadores en sus dispositivos. Sin embargo, en las distintas organizaciones, vamos a decir, o en distintas zonas se está luchando por, digamos que Apple siempre ha presumido de que como su entorno es cerrado, sus dispositivos son más seguros que los de otros dispositivos, pues que son más abiertos o que son de software libre, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, desde la Unión Europea, con la idea de fomentar la competencia o la interoperabilidad, se está luchando por derribar ese muro que, digamos, que mantiene a salvo a los usuarios de Apple de pues aplicaciones malignas, etcétera, que no se pueden descargar más que de sitios que no son la App Store, ¿no? Una vez que ya no haya esa exclusividad, pues los usuarios, no, a lo mejor no nosotros, aunque que incluso a lo mejor alguna vez también consiguen engañarnos, pero
gente que tiene un teléfono igual que podría tener otro, simplemente se lo han comprado porque les gusta la marca o porque les gusta el diseño, etcétera, pero no tienen por qué tener pericia eh, en el conocimiento de la informática o de a dónde te lleva un enlace o qué aspecto tiene una tienda legítima de una no legítima. Pueden resultar engañados una vez que pues cualquier enlace que puedas encontrar por internet te diga descarga esta aplicación. No estamos aquí con una buena intención provocando más problemas que soluciones. Bueno, creo que hay que pensar la manera correcta de, de implementar. Un punto importante bueno, ya tenemos también, ¿no?, protecciones de cifrado en específico por lo menos en las tiendas de los sistemas operacionales más comunes, sea de Apple del Android de Google. También protecciones que se basan en el cifrado para verificar la autenticidad de las aplicaciones que estás bajando. Y este también es un punto importante antes de entrar en el tema de la interoperabilidad, que también es un punto relativo al debate del uso de softwares espía, que es la importancia de que se impulse, incluso frente a los gobiernos, una postura de garantizar la seguridad y la integridad de las tecnologías y de los dispositivos, ¿no? Porque lo que se ve en el debate o en las prácticas relativas a la utilización de softwares espías o malwares como el Pegasus y otros, es la explotación y la creación de un mercado de vulnerabilidades, ¿no? De vulnerabilidades en los dispositivos. Entonces, muchas veces los gobiernos tienen conocimiento de vulnerabilidades que ellos explotan y las utilizan para explotar y vigilar y no toman actitudes, y no toman actitudes en el sentido de resolverlas, ¿no? De fijarlas. Entonces, este también es un debate fundamental en términos de cuál es la dirección que queremos tomar con relación a la integridad y la seguridad de las tecnologías. Si queremos seguir caminando en una dirección en que vemos ventajas en explotar estas vulnerabilidades, o queremos caminar en una dirección de tener un compromiso de no mantenerlas y de arreglarlas. Este es un punto. Con relación a la interoperabilidad, bueno, hemos trabajado también desde la EFF en la discusión del Digital Markets Act y del Digital Services Act. Y la interoperabilidad, desde la perspectiva de la EFF, es una medida importante para la competencia en línea, en las aplicaciones móviles y en el contexto de redes sociales, por ejemplo. Pero claro que en el contexto de aplicaciones y mensajeros de extremo a extremo, por ejemplo, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Y con el tiempo necesario a que se pueda verificar todos los requisitos de seguridad y que se garanticen excepciones para que excepciones en relación a funcionalidades o otras excepciones en relación a funcionalidades o otras partes del servicio que se brinde al usuario o que se permita que una otra aplicación pueda conectarse con una aplicación dominante, ¿no? Pero de nuestro punto de vista, aunque en el contexto, por ejemplo, de mensajeros con cifrado de extremo a extremo, esto incluso merezca un debate aprofundado de cómo hacerlo de manera que no socave la seguridad del servicio. En contextos como de las redes sociales, esto es una medida muy importante para garantizar una competencia mayor. Porque muchas veces se dice, bueno, entonces utiliza una otra red social, pero nosotros sabemos que la ventaja
el punto importante de una red social, por ejemplo, para tener su mercado y tener su funcionamiento, su beneficio al usuario es justamente que todos ya están ahí, ¿no? Y moverlo a una otra parte, esto pasa, ¿no? Vemos esto con TikTok, por ejemplo, con TikTok en relación a Facebook o lo que sea. No es que esto no pase, pero cada vez más se vuelve más complejo o más difícil crear otras posibilidades frente a las dominantes. Entonces, la interoperabilidad también es una manera de impulsar que distintas aplicaciones puedan, claro, o que aplicaciones menores puedan interactuar con las aplicaciones dominantes para ofrecer inclusive otras, incluso opciones de privacidad o funcionalidades de seguridad y privacidad más interesante a los usuarios que las aplicaciones dominantes. Pero claro que esto no signifique acceder a los datos y tratarlos de manera como Facebook ha hecho al inicio con aliados que podrían acceder, incluso en el contexto de Cambridge Analytica, por ejemplo, tiene que ver con la manera como se podía acceder datos de las personas y de los contactos de las personas y tratarlos sin garantías de privacidad. Entonces, la interoperabilidad debe ser algo que se haga a partir de principios de privacidad, protección de datos, seguridad, seguramente, ¿no? Desde el inicio, como deben estar colgados y ser aliados esenciales. Pero por otro lado, es también algo importante a tener en cuenta y a pensar la mejor manera de hacerlo en un contexto de descentralización cada vez mayor de nuestra vida en línea, ¿no? Que se centraliza cada vez más en algunas pocas aplicaciones y empresas. Bueno, a mí lo que me parece es que en general legislar, aunque cueste mucho tiempo, es fácil y como la legislación no entra en las soluciones tecnológicas, pues es muy fácil decir que todas las aplicaciones sean interoperativas. Vale, fenomenal. ¿Y ahora eso quién lo resuelve? ¿Quién va a sacar ese hueso para que todo el mundo lo muerda? Son cosas que dices, Sí, pues no bueno, sé yo. los retos de implementación son siempre se ponen en relación a regulaciones y cuando tienen que ver con regulación de la tecnología aún más. Así que eh, tan importante cuanto pensar en la regulación en sí misma es pensar sus mecanismos de implementación de una manera que incluso que esto esté, que haya una estructura, una arquitectura que la propia regulación puede poner de manera más genérica, ¿no? Pero la importancia de pensar su implementación pasa por hacerlo no solo por agentes del Estado, ¿no? Pero en colaboración con los expertos, con las empresas, con la sociedad civil, con los distintos actores interesados o las distintas partes interesadas en este contexto, pensar la dinámica y la dinámica de implementación que involucre a las distintas partes interesadas, incluso las empresas, la sociedad, expertos en el tema. Los gobiernos no tendrán esta respuesta, ¿no? Tendrán la dinámica de ponerlo en práctica, tendrá que ser construida como parte de la implementación de estos actos, de estas leyes, en colaboración con las empresas y otras partes interesadas. Ujú. Muy bien. Dos preguntas muy rápidas porque sé que que te tienes que ir. Hace años había en España una oficina de la EFF. Ahora mismo no hay. Y ahora, ¿cómo trabajáis? O si hay, no sé. No. No tenemos una oficina de la EFF en España. Tenemos personas de Europa trabajando en la EFF que no están en España, pero yo desde el trabajo de América Latina
hago trabajo con organizaciones de España, en particular con la Fundación Éticas, como parte de este proyecto que he mencionado al inicio de nuestra charla. Pero nuestro trabajo no necesariamente, estamos en línea, así que no necesitamos irnos a la oficina física, ¿no? Pero sí se puede encontrar la FF en las redes sociales que hablábamos aquí y en nuestro sitio. Y si quiere entrar en contacto, nuestros contactos también están en línea, mi contacto está en el sitio. Y bueno, sí, hacemos trabajo en colaboración con organizaciones locales y ellas también son un punto de contacto con nuestro trabajo. Y para terminar, lo único que nos separa del Gran Hermano es la EFF y las organizaciones similares. Creo que lo único que creo que somos parte, ¿no? Una parte importante de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con estos temas e impulsan la garantía de los derechos humanos ahí en el contexto digital o en el contexto de uso y desarrollo de tecnología son fundamentales, pero tenemos también, y son parte de nuestros instrumentos, los estándares internacionales de derechos humanos, los estándares nacionales de derechos fundamentales, que ponen el Estado en otro lugar, ¿no? Que impulsan que el Estado esté en otro lugar y que sea responsabilizado en caso de violaciones, de abusos en su actuación como gran hermano, ¿no? Entonces tenemos que utilizar de esos instrumentos, tenemos que organizarnos, tenemos que también resistir y mantener nuestra autonomía, pero esto hace parte, ¿no? Tanto sea por litigio estratégico, sea por organizar la sociedad civil, sea presionando las instituciones también estatales que deben hacer la supervisión de que el Estado esté actuando de acorde con los derechos humanos y los derechos constitucionales y fundamentales. Esto no tiene un fin, ¿no? No hay un momento en que, bueno, lo logramos. Esto es una pelea constante que debemos hacer para intentar caminar más adelante a llegar a este punto de un Estado que esté de acuerdo a garantías internacionales de derechos humanos, así como también a la actuación de las empresas, ¿no? Veridiana, muchísimas gracias. No te haces una idea de la lista de temas que me han quedado por hablar contigo. Se me ha pasado la hora volando. La verdad es que si es que no me ha dado tiempo a nada. Si estábamos empezando, ahora que estábamos calentitos, lo tenemos que dejar. Veridiana Alimonti es la directora asociada de políticas en Latinoamérica. Ha estado hoy con nosotros. No le va a quedar más remedio que estar en más ocasiones, porque la EFF es en muchos casos la única voz o la voz que habla en nuestro nombre en los principales foros para defender nuestros derechos, y aquí, como sabéis, nos tomamos muy en serio nuestros derechos. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí escuchando estas charlas. Esperamos que os haya interesado y que os haya atraído, y os escuchamos a través de las redes, vuestras sugerencias y vuestras críticas y vuestras opiniones. Y si queréis enviarle alguna pregunta a Veridiana, pues ya sabéis dónde podéis dejarla, en los comentarios de la web o a través de las redes sociales. Veridiana, de nuevo, muchas gracias, que te vaya muy bien. Si no hablamos ya más, que tengas un buen verano. Y oye, a la vuelta en septiembre, cuando empiece el curso, me tendrás otra vez dándote la paliza para que te dejes otro ratito y vengas a contarnos cosas de Pegasus, bueno, y de todo lo que ocurra, que seguro que todas las semanas hay algo que merece la pena comentar, así que... Exactamente, toda la semana hay una novedad, ¿no? Muchas gracias, ha sido un gusto. Bueno, hasta pronto.